Una sombra seductora se posa sobre las salas de cine. Ha infectado y cautivado las frágiles pupilas de miles de espectadores que han sido fascinados por su figura. El gusano blanco que nos consume pero nos satisface. ¿Así lo queremos? ¿Es el mal que viene del exterior o que vive en nuestro interior? Se pregunta Ellen, la apasionada Lily Rose Depp, en uno de los momentos clave de esta película, tan salvaje como controlada. La oscuridad aguarda ese instante en el que decidas permitir que el miedo te paralice y agote toda tu energía vital. Solo necesitas mencionar su nombre, Nosferatu. Saludos, queridas y queridos ficcionautas, que ya se encuentran escuchando este nuevo expediente con el que abrimos 2025, y qué mejor que con la entrega que nos hace el director Robert Eggers sobre el Nosferatu. El poder hipnótico que ha causado el arquetipo del vampiro, una entidad nocturna que forjó el panteón imaginario del horror gótico, subsiste a pesar del amplio control de la razón y el desaliento que ha producido la enorme cantidad de versiones sobre el no muerto que habita en el imaginario de la cultura popular. Recientemente el cineasta estadounidense Robert Eggers, célebre por películas como The Witch, The Lighthouse y The Norman, ha mostrado al público lo que podríamos considerar una relectura o reinterpretación de esa sinfonía de horror que en 1922 presentó W. F. Murnau bajo el título de Nosferatu. Nombre que proviene de la raíz griega "nosoforos", que significa portador de la plaga, que luego fue adoptada por el rumano vampiro, el no muerto, una denominación que se utiliza para evitar las acciones legales de los herederos de Bram Stoker y su querido conde de Valaquia, Vlad el Empalador Tepes, más conocido como Drácula. Robert Eggers nace el 7 de julio de 1983, es director de cine, guionista y diseñador de producción de origen estadounidense. Como lo mencionamos antes, sus películas más conocidas son La Bruja, The Witch, con El Faro o The Lighthouse, con Willem Dafoe, que también aparece en esa nueva entrega de Nosferatu, y The Norman, que nos introduce y hace una introspección sobre todos los caminos de los mitos nórdicos. Y Nosferatu, con la que arrancamos este 2025. Es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga originalmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales de Carl Gustav Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más primitivos. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de la mujer, de su atavismo bestial latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito, tal como es conocido en nuestros días, proviene, además del mencionado temor a los bajos instintos, de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma, el temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, de la cual la expresión más palpable es el cadáver, así como fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo en el que se popularizó en Europa después del siglo XVII, se debe en parte a la necesidad de explicar, en un contexto de pánico colectivo, las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron Europa antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente. Vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo XVII en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de Lengua Española. Fue incluida por primera vez en la novena edición de 1843.
tiene origen en el término vampir del inglés y francés, proveniente a su vez del término vampir de las lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco vampir y este a su vez del eslavo arcaico oper, del cual existen raíces indoeuropeas paralelas en el turco y el persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar y lobo. Por otra parte, también se hace referencia a cierto tipo de murciélago hematófago, aunque según la RAE proviene del francés vampire y este del animal vampir. Todo esto nos lleva justamente a cómo este personaje se construye sobre los cimientos que alguna vez nos dejó John Polidori en su historia mencionada justamente El vampiro y que de cierta manera después va a retomar el señor Bram Stoker en su ya canónico libro Drácula, que de una u otra forma sirvió para dar forma y de cierta manera envasar a este noble que de cierta manera está a punto de contagiar y contaminar otra región más allá de los Cárpatos. Al igual que el personaje en sí, el origen de Nosferatu también está envuelto en misticismo. Su historia comienza en 1922, año en el que el cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau presentó Nosferatu, un filme que relata la historia de un hombre que es contratado para manejar sus necesidades inmobiliarias y la compra de propiedades. Pero al llegar el extraño propietario, el conde Orlok, resulta ser un vampiro que planea establecer su imperio en la región. La película surgió como un relato inspirado en Drácula, la novela de Bram Stoker publicada en 1897, pero al no obtener los derechos de la historia, Murnau decidió ajustar la publicación y modificar los nombres de los personajes y los lugares en los que se desarrolla para evitar complicaciones legales que pudieran obstaculizar este proyecto. Sin embargo, Florence Malcolm, la viuda y heredera de los derechos de autor de Stoker, se enteró de la existencia de este filme y demandó a Rana Film GmbH, la productora detrás de esta obra, lo que resultó en la destrucción de las cintas y una cantidad de dinero que llevó a la productora a declararse en quiebra. A pesar de la orden de destruir todas las copias, algunos lograron sobrevivir ante el decreto, y así, bajo el radar, se hicieron más copias que permitieron que esta película exista hasta el día de hoy. Aquí tenemos un fotograma del actor Mashrek, que de cierta manera es el encargado de encarnar al conde Orlok en esta primera versión fílmica. No es casualidad que Tim Burton haya dado nombre a la contraparte, el villano en la historia de Batman Returns, encarnado por el mismísimo eh, Christopher Walken. Pero bueno, son datos que hay que dar y que de cierta forma no son casualidad. Aunque el origen de Nosferatu no surge en la historia real, es una leyenda que ha ido evolucionando con el tiempo. Tanto en la película original como en la relectura de 2024, la historia presenta al conde Orlok, un hombre rico que pasa sus días merodeando en los límites de su castillo. A primera vista es un hombre de apariencia pálida y delgada que se viste de negro y evita el contacto con el exterior, pero a medida que la historia avanza, se revela que esta figura es un vampiro con la capacidad de propagar plagas, ansioso por saciar su sed de sangre humana. En el primer acto de la película de 1922 se hace referencia a un lobo que provoca temor entre los residentes y que se relaciona directamente con Orlok, lo que sugiere que posee habilidades semejantes a las de un depredador.
Posteriormente aparece un libro que contiene un texto que indica que Nosferatu consume sangre y que nació de la semilla de Belial, un demonio mencionado en la Biblia, lo que plantea la teoría de que el conde está vinculado estrechamente con fuerzas infernales y valida su naturaleza vampírica. Además, observamos cómo tiene dominio sobre hordas de ratas que representan la diseminación de plagas y ratifican su control sobre la peste y la muerte. Es importante señalar que circulan rumores que afirman que Max Schreck, el actor que interpretó a Nosferatu en la película original, exhibía comportamientos extraños durante la filmación, lo que dio origen a la teoría en la que era un vampiro, inspirando a su vez la película La sombra del vampiro, protagonizada por Willem Dafoe, que décadas después fue lanzada para perpetuar este mito. Así, a través de creencias populares y el trabajo de Frederick William Murnau, al adaptar la obra de Bram Stoker a su propia manera, se creó la leyenda en torno a uno de los personajes que han dado forma al género del terror. Las alusiones a la cábala, a Agripa y a Paracelso sugieren que Eggers está al tanto y aprecia la influencia ocultista del original, algo que habría provocado una sonrisa en Alvin Grau, su productor. Eggers experimenta, se resiste a ser clasificado, transforma su obra en un eco entre el clásico fundamental, la novela de Stoker, de la que era su adaptación ilegítima y no reconocida, y, como resultado, la magnífica versión de Francis Ford Coppola con la que se compara y se sostiene. De esas dos últimas toma el profesor Von Franz, equivalente al del Van Helsing, interpretado por Dafoe, quien, volviendo a sorprender, había sido Max Schreck en la película La sombra del vampiro. El director rinde homenaje con elegancia al febril veneno expresionista, pero su película muestra lo mejor de sí misma: el ritual pagano de los gitanos, las epilépticas posiciones de Ellen cuando se aparta del camino establecido. Ahí se encuentra esa inquietante, violenta escena culminante, máxima expresión del coito como Petit Mort, donde Eggers hace un guiño a Zulawski de La posesión, al Budgerit, el otro alemán por supuesto, del Necromantic 2, y hasta el Aguirre de El gran amor del conde Drácula. Puede que el mal no triunfe siempre, pero siempre nos deja sedientos, deseando más, como esta destacada fusión de arte, ensayo y cine de espectáculo. Muy bien, estas son algunos de los fotogramas de la película en cuestión, de esta nueva entrega de Nosferatu, y en ella podemos ver también cómo se pueden apreciar diferentes puntos de vista y percepciones de la época, sobre todo empezando con los protagonistas, que aquí en este caso tenemos al actor Nicholas Hoult, que encarna justamente a este protagonista de origen humilde que busca una mejor posición en la sociedad. Y eso hace que de cierta manera decida aceptar el encargo que le hace su jefe, que tiene un buffet inmobiliario y que de alguna manera está, digamos, a punto de tener una especie de contrato con un cliente muy particular. Muy bien, él hace o encarna el personaje de Thomas Hutter y, como ya lo mencionamos, pues este vive en la ciudad alemana de Duisburg con su reciente esposa o con su esposa Ellen. Y también tenemos a Frederick Harding en esta imagen, encarnado por Aaron Taylor Johnson. Este personaje nos muestra también a esas personas que han logrado una muy buena posición. Es dueño de los astilleros, es una persona que está centrada en su trabajo y no da pie a las creencias populares y da más, digamos, o se limita más bien a la producción. Inclusive hay un bello diálogo donde el doctor que llega a su casa para visitar a Ellen le confiesa pues que estamos ante un enigma de carácter ocultista y él solamente dice: explíquenlo mejor porque solo soy constructor de barcos. Entonces eso ya también ya nos da como
un poco, ¿no? Cómo en estas épocas empieza a romperse justamente ese vínculo que antes había con las creencias, con lo que denominamos sobrenatural, con la conexión con la naturaleza, y empezamos a darle más relación al tema material. También en esta escena tenemos a Lily Rose Depp, así es, la hija de Johnny Depp, y que encarna pues a Ellen Hutter, la esposa de Thomas, y que de cierta manera es, por así decirlo, como el detonante y al mismo tiempo la salvación de esta historia. También tenemos a Emma Corrin, que encarna a Anna Harding, la esposa del constructor de barcos. Y si de pronto no le ven cara conocida, es porque de pronto no recordarán la película de Wolverine y Deadpool en la que ella encarna a Cassandra Nova, la hermana gemela de Charles Xavier. Eh, Esto va a ser interesante porque en esta escena mostramos pues que ellas de cierta manera tienen como una relación de amistad, pero también se puede tejer una relación, digamos que podría entrar en ese orden más lésbico en alguna de las escenas más adelante. Aquí vemos justamente a Ellen que de una manera u otra tiene un bello indicio de un elemento que va a estar más adelante en este bello cierre en la película. Una cosa importante que hay que anotar, que también destaca en esta película, es justamente su manejo de la iluminación, los colores y cómo de cierta manera nos va reflejando en cada plano, en cada secuencia, justamente esa idea, ¿no? De no el vampiro romántico que conocemos, ese vampiro noble y que de cierta forma despierta la energía sexual, sino que por lo contrario nos habla de el apetito. Ellen tiene constantes sueños, pero al contárselos a su esposo, él no da fe de ello, porque también está justamente en este pensamiento muy similar al de nuestro amigo Harding, ¿cierto? Que de cierta manera creen que de una forma u otra eso no existe, que simplemente son cosas pasajeras y que no va a pasar nada con ello. Estas posesiones que tiene Ellen no son recientes. Ella ya lleva un tiempo, digamos, teniendo estas premoniciones o visiones y de cierta manera eso es lo que también nos muestra lo que podemos denominar como el prólogo o el preámbulo de la historia, donde vemos a Ellen que aparece entre las sombras y indicando o dando permiso para que llegue esta presencia oscura. Ahí, ¿no? Recordemos que la frase es como ven a mí, ven a mí. Aprovechando ese proceso o ese momento de vulnerabilidad es cuando ella invoca a el conde Orlok y ella no se da cuenta de ello porque en ese momento, nos confiesa más adelante, ella se sentía muy sola y confundió que esa presencia iba a llenar ese vacío, pero fue todo lo contrario. Unas escenas muy bellas, donde vemos pues cómo ella nos va dando indicios, ¿no? Incluso el buen profesor Von Franz en algún momento le menciona una frase que es muy linda y que dice, en algún momento hubiese sido una muy buena sacerdotisa de Isis, pero ahora solamente eres nuestra salvación. Esta presencia, la del conde Orlok, también nos trae una serie de visiones particulares, sobre todo cuando Thomas llega a lo que parece ser, ¿no? Como un pueblo gitano que está como un momento antes de llegar al castillo del conde Orlok. Um, este pueblo y todo lo que ocurre también en el castillo son, por así decirlo, proyecciones que nos da el conde Orlok de lo que fue ese pasado ancestral donde le rendían tributo y le daban ofrendas para mantener una relación con esta entidad.
Y por eso, justamente que cuando despierta Thomas al día siguiente, ya no estén justamente estos gitanos, ¿no? Eso es como también mostrándonos justamente ese cambio de paradigma que nos va a traer aquello que denominamos el progreso. Bien, el profesor Von Franz, encarnado por Willem Dafoe, representa justamente a esa persona que en algún momento dado pertenecía a ese campo del conocimiento de las ciencias puras, pero que de un momento a otro empieza a entusiasmarse y a abrir, digámoslo así, el espectro para entender esas cosas que de cierta manera están a nuestro alrededor, pero que no queremos ver. Y él se enfoca justamente en el ocultismo, los símbolos, en todo el tema de la hermética, ¿no? Y justamente en esta visión de Eggers aparecen muchos símbolos que nos recuerdan justamente esos tratados de alquimia, incluso el mismo contrato que le da Orlok a nuestro amigo Thomas, en el cual debe firmar para sellar el acuerdo inmobiliario, pero no es así, porque lo que firmó Thomas es la renuncia a sus votos de matrimonio para que Nosferatu o el conde Orlok por fin pueda saciar su apetito. Aquí tenemos justamente estos símbolos, inclusive vemos cómo aparece el Uroboros, la serpiente que se devora a sí misma, el mismo principio de Sobekcoagula, ¿no? Que es como fragmentar y luego juntar, cómo también se ven estos elementos en los libros y demás, que nos recuerdan los malditos, el pueblo de Willem, ¿no? Que es justamente pues el lugar donde ocurre toda la acción, todo el desarrollo. También, ¿no? Como tenemos la secuencia del barco que nos recuerda este bello pasaje del libro de Bram Stoker de El Demeter, um, que justamente tuvo después una expansión, ¿no? con esta película sobre el Demeter. Muy bien, y con esto, queridas y queridos ficcionautas, cerramos este expediente del día de hoy, tanto breve pero sustancioso, que nos deja un buen sabor de boca con esta película. Y justamente, hablando de expresionismo alemán, nuestra siguiente entrega será nada más y nada menos que Metrópolis, la obra de Fritz Lang, basada en la novela de su esposa Thea von Harbou. Entonces, no siendo más, nos encontraremos nuevamente en el día menos esperado para hablar justamente sobre esta película denominada y llamada Metrópolis. Descansen, feliz resto de día, de semana y nos encontraremos nuevamente. ¡Chau!